las llamadas postrimerías, novísimos, o que hoy es conocido como la teología del más allá, pues son verdades que están dentro de la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y que esas verdades a su vez obviamente son retomadas del Evangelio, de la Escritura, en general, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Escritura como tal, la palabra de Dios. Sin embargo, pues esos temas, como hemos dicho, no son muy predicados, por decirlo así, ya en la actualidad, como que se han dejado de lado, y es necesario rescatarlos para conocerlos, para vivir nuestra fe intensamente, amar a Dios y ansiar el cielo. Entonces, esas postrimerías, esos novísimos, esa teoría del más allá, hemos dicho que es lo que es la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y diría el padre Rodrigo Rutolo, en el libro del Purgatorio, que hay una misericordia muy grande del Padre para no irnos al infierno. Hay una misericordia de las últimas misericordias, que es el purgatorio, del cual también hablaremos, pero las postrimerías, propiamente, los novísimos, te lo que más allá, está resultado de lo que es la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y obviamente esos lugares existen porque están determinados en la Escritura, no es que se los invente la Iglesia. Bueno, el protestante o el que cree en otro credo, etcétera, últimamente los ha negado a partir sobre todo del siglo XVIII, como lo voy a dejar en creer un poquito más adelante. Bueno, entonces decíamos que ya hablamos un poquito acerca de la muerte, ¿verdad? Decíamos que es un proceso que tiene que pasar el hombre, un proceso transitorio para poder llegar a ese lugar que Dios le ha destinado. Y la muerte hemos dicho que es la descomposición de la materia, pero que además el contexto religioso solamente es un proceso, la razón de que nuestra alma es inmortal. Entonces seguimos viviendo, seguimos existiendo, pero ya en otro lugar, en otro estado, pues eso es de un estado a otro. Esa es la transición de un estado a otro, la muerte. Y hemos dicho que llegando a la muerte, pues viene inmediatamente el juicio. Ya hemos hablado que es el juicio, hemos dicho que en ese momento se nos juzga de acuerdo a lo que hicimos, es decir, actos y pensamientos, no solamente los actos, sino los pensamientos, porque en la sabiduría de Dios, en la justicia divina de Dios, se sopesa todo. Dios es perfectísimo y su justicia es perfectísima y es divina, es sagrada. Por lo tanto, hemos dicho que se nos consideran todos los actos buenos y pensamientos buenos, así como todos los actos malos, y desde luego los pensamientos malos, y todo eso, desde luego, se nos juzga en el sentido del amor de Dios. Hemos explicado de manera rápida que en ese momento se abre el libro de la vida, en nuestra propia vida. Hemos dicho que no es un libro físico como tal, sino hemos dicho que estar escritos en el libro de Dios es estar escritos en el pensamiento. Dios te conoce a razón de lo que has servido, a razón de lo que has confiado en Él, a razón de lo que has puesto en práctica las llamadas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Por amor a Dios has actuado bien. Tu fe está cimentada en Dios, te esperas en Dios. Por lo tanto, Dios te juzga bajo ese amor, te conoce bien y sobre todo en el juicio está esa parte del Evangelio, se te juzga bajo las verdades que el Señor viene a predicar. Cuando el Señor viene a predicarlas, todo el Antiguo Testamento es preparación para la venida del Mesías. Todas las profecías mesiánicas que hablan de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, los profetas mayores, los profetas menores que hablan de Jesús, solamente es una preparación. Llegado el los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a revelar las verdades que tenemos que creer, aceptar y vivir para poder llegar a ese lugar destinado para todos nosotros. El cielo había sido cancelado completamente a razón del primer hombre y la primera mujer prefigurados en los nombres de Adán y Eva. Dice la Escritura que fueron completamente expulsados, ¿verdad? Y entonces queda cancelado ya propiamente el cielo. Hay una interpretación teológica que tenemos que entender, que ese pasaje bíblico es único que lo conocen. Juan había dicho que iba a venir uno atrás de él, ¿verdad que? Detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias.
Yo lo bautizo con agua, dice Juan, pero viene otro que lo bautizará en el Espíritu. Y él cuando venga, pues va a llevar esa verdad plena de su cuerpo, pues le va a enseñar la manera de vivir, la manera de ser, etc. Un día cualesquiera, dice la Escritura, que llegó el Señor con Juan. Le dijo, Juan, bautízame. ¿Qué dijo Juan? No, tú eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Y dice que le dice al Señor Jesucristo, bautízame para que se cumpla la Escritura, porque eso estaba escrito. Lo bautiza, y en ese momento, la Escritura dice que ¿qué ocurrió allá arriba? Se abrió el cielo. ¿Qué más? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Como una paloma. Y se escuchó una voz. ¿Qué decía esa voz? Este es mi hijo amado. ¿Qué más? En quien tengo todas mis complacencias. ¿Qué más? Escuchen. Muy bien. Ese pasaje lo conocen bien. Pues ahora dedicamos esa tarde. El cielo por causa del pecado está suspendido. Está cerrado. Era necesario que viniera un hombre. No cualquier hombre. Que viniera un hombre que tuviera las características de un Dios que es infinito y que es eterno. Por lo tanto, ese que venga a pagar tiene que ser infinito y eterno. Vean. Cuando esa prefigura de Adán y Eva pecaron contra Dios, como el pecado que le hicieron a Dios, Dios es un ser eterno y infinito. Cuando pecan esos hombres contra Dios, el pecado se duplicó ¿hacia dónde? Hacia el infinito, porque el pecado se lo hicieron a un ser infinito. Por lo tanto, ese pecado se duplica al infinito. ¿Quién puede salvar ese pecado? Un ser que sea infinito, un ser que sea eterno. Y por eso todos los hombres juntos, de todo el planeta Tierra y de todo el cosmos, si hubiese llegado a otro planeta, no alcanzamos a pagar. Necesita venir un ser que pague la ofensa al mismo nivel al ser que se hizo la ofensa. Ese ser es nuestro Señor Jesucristo. Es hombre y es Dios.